Hola, muy buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión vamos a revisar lo que tiene que ver con la patología del cráneo y su contenido, que es lo que nos corresponde ya iniciando el segundo módulo. Así que pues procederemos a ver este material. Cualquier consulta que tengan me la pueden hacer por WhatsApp, por Classroom, como ustedes deseen, y con mucho gusto les respondo. Bueno, inicialmente pues vamos a recordar un poco de lo que nos corresponde desde el punto de vista anatómico normal, ¿verdad? En la anatomía radiológica del cráneo, pues allí tenemos que recordar algunas estructuras, porque recordemos que en todo momento, ¿verdad? Cuando estamos hablando de enfermedades o de patologías, las patologías que vimos en el cuadro inicial, cuando iniciamos pues esta cátedra, que son patologías pues congénitas, infecciosas, inflamatorias, traumáticas, todo ese tipo de patologías se pueden dar en cualquier parte del cráneo. Como vieron, se podía dar en cualquier sistema, ¿no? Así que el cráneo incluido, pues, podría ser en el mismo cráneo o también en el contenido. Entonces, dependiendo de la enfermedad o de la patología, pues estaría ubicado. Así pues, es importante el reconocimiento de la anatomía radiológica normal, porque dependiendo de las estructuras anatómicas que se ubican en el cráneo y el contenido de las mismas, así mismo van a ser las patologías. Las patologías y las enfermedades van a depender de esas estructuras anatómicas normales. Sabiendo eso, pues, vamos a ver primero rápidamente cuáles son los estudios que se pueden utilizar para evaluar el cráneo. Pues, en primera instancia tenemos el rayos X, ¿verdad? El rayos X, cuya serie de cráneo consta prácticamente de dos proyecciones, la AP de cráneo y la lateral de cráneo. En la serie de cráneo de rayos X prácticamente nosotros podemos evaluar estructuras óseas. Sin embargo, no tenemos que dejar de recordar que hay algunas áreas anatómicas sensibles que se pueden evaluar bastante bien mediante rayos X, aparte del cráneo, como lo son pues las órbitas con su reborde orbitario, la silla turca, ¿verdad? Con el seno esfenoidal acá abajo, los senos paranasales, las celdillas etmoidales, ¿verdad? El seno frontal acá, los senos maxilares acá, que se ven mucho mejor en la proyección de Waters, por acá, ¿sí? El tabique nasal, los meatos y cornetes inferiores de la cavidad nasal. También en la zona del cabum faringio, ¿verdad? Que sirve para... Eh, eh, es una zona, pues, que es importante porque la radiografía específica de esta área sirve para evaluar el crecimiento de las adenoides, ¿no? El crecimiento de las amígdalas nasofaringeas, ¿ok? Entonces, mire que son estructuras que pueden ser evaluadas mediante rayos X y no necesariamente, pues, tenemos que pasar a otro estudio más complejo, pues, siempre, ¿sí? Entonces, recordando un poco de la anatomía radiológica en el cráneo, pues recordemos que el cráneo consta prácticamente de tres regiones importantes. Uno que es la calota craneal, que es esto que también se le llama la bóveda craneana, ¿verdad? Compuesto por el hueso frontal, parietales, occipital y las escamas del temporal y una pequeña parte de la ala mayor del esfenoide de ambos lados, ¿sí? Por otro lado está la base del cráneo, que se divide en fosa anterior, compuesta por frontal y etmoides, la fosa media, prácticamente compuesta por el hueso esfenoides, y la fosa posterior, compuesta por el hueso temporal en su porción petrosa y mastoidea, y por el hueso occipital. Entonces son tres fosas. Y la tercera región acá del cráneo, pues son los huesos de la cara, ¿no? Los huesos propios de la cara, donde tenemos pues los huesos propios de la nariz, parte de lo que es el etmoides, el hueso lacrimal, parte de los huesos que componen también la órbita, el maxilar superior, el maxilar inferior, el hueso cigomático o malar, huesos que componen prácticamente pues la región de la cara, ¿ok? Bien, sin embargo, pues los rayos X se quedan muy por debajo en la evaluación de lo que son los tejidos blandos. Pero acá podemos ver estructuras anatómicas normales, como lo son las impresiones digitales. Las impresiones digitales, recordemos que son estas zonas que se ven como un poquito más radiolúcidas, proyectadas o
que se ubican precisamente en la tabla interna ósea y son más visibles en niños y en infantes y adolescentes. Más o menos como de los 18 años en adelante ellas desaparecen. Y si en un adulto vemos las impresiones digitales, pues es algo patológico y significa que hay un aumento de la presión adentro del cráneo por alguna patología, como un tumor u otras entidades. Recordemos la huella vascular y los lagos venosos, que son estructuras venosas y arteriales que se encuentran aquí en esta zona. Todas estas líneas lucentes que están por aquí son huellas vasculares, ¿sí? La importancia de las huellas vasculares que generalmente las vamos a ver aquí en la región de la escama del temporal parietal, es la que más se ramifica, que es la de la huella vascular arterial de la arteria meningia media, y hay otras estas más irregulares que son venosas, y esas venosas en algunos puntos se dilatan un poquito y corresponden con los llamados lagos venosos. También tenemos en los huesos del cráneo que tienen la zona más interna, ¿verdad? Que es la tabla interna ósea, que es la cortical del hueso por dentro. La tabla externa es la cortical del hueso por fuera y lo que lo divide es el díploe. Las suturas que van a nombrarse dependiendo de los huesos que las dividen, por el menos el que divide parietal y frontal es la sutura frontoparietal, también conocida como coronal. Y la que divide occipital de parietal es la sutura occipitoparietal o parieto-occipital, también conocida como lambdoidea. Hay otras suturas, obviamente, entre la escama del temporal y el parietal, ¿sí? Que sería la temporoparietal, y así, ¿no? O sea, se van a nombrar dependiendo de los huesos que las dividen. Recordemos que dentro de la anatomía radiográfica normal hay calcificaciones fisiológicas. La más importante es una calcificación que aparece aquí en 50% de la población a los 20 años, 22 años, tienen aquí como una región puntiforme calcificada. Esta es una radiografía de un niño, por eso no se ve, pero aquí parece. Y esa es la glándula pineal calcificada, ¿okay? Y pues recordemos que hay zonas anatómicas especiales como las órbitas, la mastoide, la silla turca, que también se pueden evaluar allá en la radiografía. Bien. Otro método para evaluar el endocráneo prácticamente, pues porque se evalúa el cerebro, es el ultrasonido. Se puede realizar ultrasonido cerebral, ¿verdad? A través de la vía fontanelar anterior, es decir, se hace el ultrasonido transfontanelar aquí en la fontanela anterior abierta de los recién nacidos y hasta cuando tengan la fontanela abierta, más o menos la fontanela cierra aproximadamente entre los 6 y 18 meses de edad, es un poco variable. En los niños, la mayoría ya más o menos entre los 10 y 12 meses está cerrada. Entonces, pero antes de eso sirve el ultrasonido cerebral para realizar estudios y evaluaciones buscando dos patologías que son las más importantes ahí, las más frecuentes. Uno es la hemorragia cerebral del neonato o del recién nacido. La hemorragia cerebral del neonato o del recién nacido tiene una causa o una etiología, cuando decimos etiología es causa, ¿no? Diferente a las hemorragias cerebrales que ocurren en los adultos. Aquí se da generalmente la hemorragia cerebral, es más frecuente en los neonatos o en los recién nacidos que tengan alguna enfermedad concomitante, ¿verdad? Como alguna infección, puede ser cerebral, por ejemplo, ¿verdad? O alguna malformación vascular cerebral. Eso sí, los neonatos son nacidos a término, es decir, que ya tengan más de 37 semanas o más, o sea, ya tengan los 9 meses de embarazo. Pero la otra, que es la más importante porque es la más frecuente, es la que ocurre en los recién nacidos o neonatos que son prematuros, es decir, los que tienen menos, sobre todo los que tienen menos de 32 semanas, se hace mucho más frecuente lo que es la hemorragia cerebral. Y esto es porque existe una zona anatómica que se llama la matriz germinal, que está en la región de los ventrículos laterales. Esta matriz germinal es una zona hipervascular, es decir, tiene muchos vasos sanguíneos pequeñitos que ellos van madurando y produciendo vasos sanguíneos ahí alrededor de los ventrículos, que al final pues van a dar la vascularidad hacia esas estructuras anatómicas. Sin embargo, como el bebé nace de forma prematura, la matriz germinal no tiene los vasos sanguíneos esos bien formados. Y al no estar bien formados todavía, sino que están como quien dice débiles, cuando el bebé nace y se enfrenta al estrés del ambiente, estos vasos sanguíneos pueden romperse y ocasionar lo que es la hemorragia cerebral.
Entonces, esto puede ser diagnosticado mediante ultrasonido, es muy importante. Obviamente, esto no ocurre ya en los adultos porque no existe una matriz germinal en los adultos. La otra patología con cierta frecuencia es la leucomalacia o leucoencefalopatía periférica, la leucoencefalopatía o leucoencefalomalacia periférica, que ocurre en los bebés también, en los neonatos, como una lesión de la sustancia blanca, generalmente pues en las regiones occipitales y parietales son las zonas más frecuentes, y ocurre cuando hay hipoxia, es decir, cuando los neonatos o los recién nacidos sufren algún grado de disminución de su aporte de oxígeno. Eso ocurre en neonatos que tienen sufrimiento fetal durante el nacimiento o previo al nacimiento, infecciones como secundarios a rupturas prematuras de membrana u otras patologías. Pueden tener hipoxia perinatal, es decir, alrededor del nacimiento tienen bajo nivel de oxígeno y puede ocasionar que sufran entonces la sustancia blanca en esas zonas anatómicas principalmente, y ocurre el daño de esa sustancia blanca. Esto es grave porque si la sustancia blanca se daña del todo, los niños quedan con parálisis cerebral. ¿Ok? Puede ser diagnosticado mediante ultrasonido. Otras técnicas de ultrasonido, por ejemplo, son el ultrasonido transcranial, que ya no se hace necesariamente pues, en neonatos, digo, se puede hacer, pero también se puede realizar en infantes, adolescentes y hasta en adultos. Tiene varias aplicaciones y se hace específicamente con Doppler. Se hace con unos transductores bien chiquitos que tienen un punto focal, es decir, de donde sale el haz sonográfico es como un puntito, y se ponen aquí en la zona del terium, ¿verdad? Que es la unión entre temporal, frontal y parietal. Aquí queda una pequeña apertura aquí en el cráneo. Se coloca ahí el transductor y a través de eso hace una pequeña ventana hacia la región interior del cráneo. Y mediante Doppler se puede localizar la arteria cerebral media y medir los parámetros hemodinámicos de esa arteria, como las velocidades y otros parámetros hemodinámicos. Y nos da idea entonces, por ejemplo, en infantes y adolescentes se utiliza para evaluar la posibilidad de que tengan infartos isquémicos, es decir, patología isquémica, que no es más que aquella patología secundaria a disminución del oxígeno en el cerebro, secundario a enfermedades que tenga de fondo el paciente. Por ejemplo, en pacientes falsémicos no hay un buen intercambio de oxígeno y ellos podrían tener infartos isquémicos o isquemias, zonas de isquemia, es decir, zonas donde no llega suficiente oxígeno en el cerebro. Y eso se puede diagnosticar o pronosticar mediante este método. También en aquellos pacientes que tienen ya infartos isquémicos adultos, se puede hacer este tipo de evaluación y verificar si existe posibilidad de que haya también un infarto isquémico, sobre todo en aquellos pacientes que tienen ya una patología de fondo como una hemorragia cerebral. Entonces tiene sus aplicaciones esto. Y lo otro obviamente es el ultrasonido fetal cerebral, que es la evaluación cerebral pero del feto, eso es intraútero, es decir, cuando se hace ultrasonido obstétrico, parte de la evaluación del ultrasonido obstétrico es evaluar el cerebro. Y la evaluación del cerebro permite pues verificar si hay algún tipo de hallazgo ahí que puede sugerir patología congénita. ¿Ok? Y para esto pues se puede hacer una serie de evaluaciones que pues son diversas, ¿no? Para evaluar la anatomía, normalidades, también se puede utilizar el Doppler y no hay ningún problema para eso. ¿Ok? Entonces miren que son varias maneras en las que se puede evaluar el cerebro en los pacientes a través de ultrasonido. Muy bien. Miren, esta es la anatomía del cerebro en ultrasonido, por ejemplo. Miren, aquí están, estos son